Y bueno, pues como siempre, nos da muchísimo gusto saludar a nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, todos los jueves en las mañanas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, muy contenta de estar con ustedes. Otro jueves más, ya, de verdad muy contenta. Y además ya próximos a terminar el semestre, ya a todos nuestros estudiantes y maestros. Ánimo, 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 ya casi lo efectivamente. logramos. Sí, es la semana complicada, pero exactamente ánimo porque hay que entregar calificaciones. Todo el mundo está ahí ya al pendiente, pero bueno, pues es la semana que anuncia precisamente ya prácticamente los últimos días. Y eso nos da muchísimo gusto también. Ya la Navidad por todos lados y eso también le da una atmósfera muy bonita al día, doctora. Ay, así es, Ricardo, fíjate que ya se siente el ambiente navideño en todos lados, por doquier tú. Y la verdad que todos muy contentos, pero pues también en esta época tenemos que cuidarnos más. La semana pasada hablábamos de las infecciones respiratorias y bueno, pues ya empieza a sentir el friecito, ya nos encanta ir a sitios donde hay calor humano, ¿verdad? A las fiestas, a centros comerciales a comprar los regalitos, pero así como empiezan estas fiestas, pues también se pueden dar algunos brotes de enfermedades respiratorias, principalmente en esta época del año. Y bueno, hoy quiero hablar de términos que generalmente usamos en nuestra vida cotidiana, pero que de tanto que los usamos a veces ya no recapacitamos en qué consisten, de qué se tratan, ¿verdad? Y algunos de estos términos tienen que ver con conceptos epidemiológicos, ¿no? La pandemia nos volvió así como expertos en epidemiología. Todo el mundo hablaba de brotes epidémicos, de epidemias, de pandemias, de aumentos en la incidencia, en la prevalencia, de tasas de mortalidad, ¿no? Ya éramos todos unos expertos. Pero sí es importante hacer algunas aclaraciones para que nosotros tengamos idea de lo que significan y por qué cuando la Organización Mundial de la Salud hace algún anuncio, pues tenemos que considerarlo con seriedad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar diciendo que en los sistemas de salud de los diferentes países hay una especie de monitoreo de las enfermedades infecciosas, es decir, se va reportando semana con semana qué tantos casos nuevos hay de determinadas enfermedades infecciosas. Entonces, así nosotros vamos sabiendo que hay que esta semana aumentaron en X porcentaje el número de casos de infecciones respiratorias o de neumonías, ¿no? Ya más graves. ¿Y quiénes las están causando? Entonces, este monitoreo que se hace nos permite saber si hay un incremento importante desde el punto de vista estadístico. Y cuando empieza a darse, nosotros empezamos a hablar de un brote epidémico, ¿no? Entonces, los brotes se dan en lugares bien localizados, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Puebla, pero eso no implica que esté igual en Tlaxcala o que esté igual en el Estado de México, ¿no? En alguna ciudad o en el estado completo. Entonces, que ese brote epidémico es inherente a una localidad, ¿no? O a un estado. ¿Qué pasa cuando ya empezamos a ver que se empieza a dar en Tlaxcala, en Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México? Entonces ya empezamos a hablar de una epidemia, ¿no? Cuando se da en varios sitios de un mismo país al mismo tiempo. Entonces ya estamos hablando no de un brote. El brote es en una localidad, ya una epidemia se refiere
a un mismo país en varios lugares. Y cuando nosotros decimos hay una pandemia, significa que esa misma enfermedad infecciosa causada por el mismo microorganismo la vamos a encontrar en varios continentes, por lo menos 3 continentes al mismo tiempo. Y en ese momento nosotros ya hablamos de una pandemia, ¿no? Entonces, antes las pandemias tardaban mucho tiempo en que se dieran, ¿no? Era muy difícil que si se viajaba en barco, pues las tuviéramos en 3 continentes al mismo tiempo, aunque sí se daba, ¿no? Pero estamos hablando de que para que se esparcieran tardaban 2, 3 meses. Actualmente, con los medios de comunicación tan rápidos como es el viajar en avión, pues a lo mejor yo estoy enferma y viajo a otro país de otro continente y pues voy a llevar al bichito, ¿no? Y entonces rápidamente se van a dar estas pandemias, Ricardo. Entonces, sí debemos reconocer estos términos para que cuando nos digan hay un brote epidémico, sepamos exactamente que es algo muy local. Cuando nos digan hay una epidemia, ya sabemos aguas, ¿no? O sea, está afectando a varios sitios de nuestro propio país. Y cuando nosotros hablamos de alguna pandemia, pues entonces sí ya nos preocupamos de manera global, ¿verdad? Todos los países, los continentes, pues empezamos a preocuparnos. Pues es muy interesante lo que comenta, doctora, ¿no? Y creo que es muy importante que aprendamos términos, porque es como parte de cómo ver nuestra realidad, ¿no? Es decir, pues ya tenían, bueno, no teníamos conocimiento los últimos años de una pandemia y cuando nos llegó fue un momento crítico porque pues la mayoría de las personas no sabíamos en qué consistían este tipo de momentos críticos. Y hoy, pues como usted bien lo dice, ¿no? De quiera o no, todos tenemos muchas nociones. Empezamos a leer, a indagar, a meternos a ver documentales, a leer novelas, películas. Y bueno, pues ahí están esos 3 momentos, el brote, la epidemia, la pandemia. Pero también es muy interesante lo que comenta. Finalmente, ahora las pandemias o la pandemia que vivimos, también de cierta forma es producto de nuestro avance tecnológico, ¿no? Es decir, los aviones que hoy nos conectan tan fácilmente, pues también conectan a los bichos y lo sufrimos tremendo. Así es, fíjate, imagínate las horas que uno pasa en un avión cuando viene uno de otro continente, ¿no? Entonces son muchas, con que haya alguien en el avión que ande enfermito, tosiquiento y demás, pues esa persona ya pasó a perjudicar a todos los que iban ahí y Claro. muchos de ellos pues tienen vuelo de conexión a otros lugares. No, en un abrir y cerrar de ojos se da la diseminación, ¿no? Hay un término que se ha usado desde hace algunos años que se llama globalización e infección y pues efectivamente tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la globalización no solamente es en el aspecto económico, sino también en el aspecto que tiene que ver con la salud de la persona, ¿verdad? Entonces, Claro. sí es importante que nosotros nos familiaricemos con estos términos porque cada vez se hacen más comunes, cada vez son más cotidianos en el ambiente y pues nosotros debemos de estar de verdad bien actualizados y esa es la idea de la participación del día de hoy, ¿no? Que podamos diferenciarlos, que nos podamos preocupar o no preocupar cuando alguien empieza a usar estos términos. Claro. Y también de ahí radica la importancia de los protocolos que hablamos, ¿no? En columnas pasadas,
que tiene que ver con el cubrebocas, que tiene que ver con estas medidas que pues son sencillas y ya vimos que funcionan a la perfección, ¿no? Así es, Ricardo, y que todos los podemos hacer, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca es importante que quien se sienta enfermito, pues se ponga el cubrebocas, oye, no perdemos nada, la verdad, y al contrario, estamos procurando que nuestros seres queridos, que nuestros compañeritos de trabajo, pues estén bien, y en la medida en que nos cuidemos todos, pues nos evitamos algún brote. Ahorita hay que cuidar mucho a los niños pequeñitos, porque sí se están dando ya aumento de algunos casos de enfermedades respiratorias en niños pequeños, ¿no? Entonces, sí vale la pena que cuidemos a nuestros chiquitos. Así es. Doctora, pues le agradezco muchísimo, como siempre, su participación aquí en el De Eso Se Trata. Le mandamos un gran abrazo y nos saludamos el siguiente jueves aquí en el programa por la mañana. Gracias, Ricardo. Un abrazo a todos los que nos escuchan, muy afectuoso. Muchas gracias, doctora. Pues ahí está la voz de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo. Importante saber estos tres momentos, ¿no? El brote, la epidemia y la pandemia, en qué consiste. Así es que, bueno, pues vamos ahí a indagar, a seguir aprendiendo de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo.